Muy buenas noches. Un abrazo cálido para todas las personas que nos ven a esta hora en distintas partes del mundo. Un abrazo y espero que sea un programa que deje muchísimo aprendizaje a todos. Como saben, todos los jueves, Sanamente con Charo Valencia es dedicado a los temas de salud, todo lo que tiene que ver con el tema de salud. Siempre estamos invitando psicólogos, psiquiatras, motivadores, coaches, en fin. Yo no sé si ustedes sabían que pensar en positivo ayuda a mantener calma y paz interior. Pues sí, la forma en que pensamos juega un papel muy importante en muchos de los aspectos de nuestras vidas. Muy acertadamente se ha dicho que somos el resultado de lo que pensamos y lo que tenemos en nuestra mente. ¿Y saben una cosa? Eso es cierto, eso es muy cierto. Una frase muy sencilla, pero muy conocida y muy sabia. Dice, el optimista disfruta el olor y la belleza de las rosas. El pesimista se queja porque ellas tienen espinas. Enfocarnos en el pensamiento positivo es una forma en que se puede vivir la vida. Hemos encontrado en todo esto e incluso en la adversidad cómo sí es posible que salgan cosas buenas, que salgan incluso oportunidades de vida, de crecimiento. De manera que, ¿cómo? Esto es lo que vamos a ver precisamente hoy con la doctora Laura Agurto, perdón, Laura Agurto Amaya. Ella es psicóloga clínica, es psicóloga organizacional de la Universidad Centroamericana UCA en Managua. Ella se encuentra en Managua. Es coach personal y ejecutiva en the International School of Coaching de España y tiene un posgrado en consejería y terapia de adicciones. Mi querida doctora Agurto Amaya, muy buenas noches, un abrazo para ti también. Un abrazo, Charo, un gusto, un placer estar acá en este programa contigo el día de hoy. Sí, cuéntanos antes de meternos en el tema rápidamente, ¿cómo se puede, en qué parte, tú estás de qué parte De Nicaragua. de Nicaragua? ¿En Estoy Managua? en Managua, la capital. Ok, Sí. estás en Managua. ¿Qué temperatura tiene Managua a esta hora, más o menos? A esta hora podemos tener alrededor de 29, 30 grados. Hasta que centígrados. Sí, 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 caliente. O sea que está calientico, Un poco caliente, un sí. poco caliente. Pero normalmente cuando hace calor acá, llegamos a 35, 36 grados. Ok, es bien caliente, o sea que está Sí. más o menos como Cúcuta, donde yo estoy ahora. Sí, doctora Laura, ¿cuál es la diferencia entre ser positivo y ser optimista? Porque se habla de positivismo, se habla de optimismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bien, el optimismo es la capacidad de ver siempre posibilidades, de ver Ok, siempre posibilidades, de mantener un espíritu eh, de mucha energía, de sí, entusiasmo, contento. Y el positivismo es la capacidad de sacar, aún en las adversidades, algo de lo que podamos aprovechar o de lo que podamos beneficiarnos o lo que nos impulse a seguir adelante. Las sí, personas positivas tienen una cierta manera de pensar, ¿verdad? El optimismo tal vez tiene que ver más también con la energía interna, con el temperamento, ¿verdad? sí. Pero la parte de la positividad tiene que ver, está estrechamente ligado con la forma de pensar, con la forma que hemos aprendido a pensar. Ok, Porque el pensamiento, la forma de pensar se aprende. ok, Eso viene de lo que nosotros creemos. ok. Dependiendo de la creencia que uno tiene, eso nos lleva a pensar de cierta manera. Esa era una pregunta que precisamente le iba a hacer, doctora. El pensamiento, esa manera de pensar, pues uno ve a veces personas que uno se queda aterrado y uno dice, pero es que, mejor dicho, le saca gusto a todo, le busca el lado bueno a todo, en todo encuentra una manera positiva de ver la vida y son personas que son más plenas, más felices. Con ese positivismo, con esa manera de pensar positiva, se nace, se hereda.
tiene que ver con el entorno, es un aprendizaje, una persona que ha sido pesimista hasta hoy y de pronto después de ver el programa podría llegar a ser una persona completamente optimista y cambiar la visión de vida. Sí, como el pensamiento, una gran parte del pensamiento tiene que ver con el aprendizaje. Sí. En el medio en que nosotros crecimos, donde nos desarrollamos y lo que nosotros aprendimos a concebir cómo es el mundo, cómo somos nosotros, cómo son las otras personas, y a partir de ahí uno genera diferentes tipos de pensamiento. Hay una parte biológica en los de pensamiento, de acuerdo a la parte de nuestro cerebro que está como más activa, es decir, sí. Pues decimos que tenemos el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, los hemisferios, sí. Hemisferios, y también para maneras de estudio, digamos, la parte frontal y la parte basal. Sí. Entonces, de acuerdo a cómo nuestras cables están conectados por dentro, que es diferente entre hombres y mujeres también, entonces eso ayuda a diferenciar los estilos de pensamiento. Pero mucho es aprendido. Independientemente de cómo naturalmente uno viene prefabricado, sí. Cuando llegamos al mundo, nos moldeamos de diferentes maneras de acuerdo al entorno en el que nos tocó vivir. Claro que eso de alguna manera tendría que ver como el hecho de que uno nace con un temperamento que lo define, el temperamento, pero va formando una personalidad y eso va creando un carácter, lo va definiendo el carácter de la persona. Yo creo que es bueno que nos explique un poquitico esa parte para que la gente entendamos todos por qué es tan importante, que hay esa luz de que sí podemos llegar a pensar en positivo aún en medio de la adversidad, porque vamos a hablar no solamente del pensamiento. ¿Por qué traímos este tema hoy? Porque estamos viviendo situaciones difíciles que son innegables, pero que vemos que hay personas que han sacado muchas cosas positivas de ellas y hay otras que de alguna manera van poco a poco cayendo en un abismo que preocupa porque esto puede extenderse un poco más. Y en la medida en que se va alargando el confinamiento y se van alargando muchos tiempos de distanciamiento también y de incertidumbre de cuánto tiempo vamos a estar así, pues las personas que no manejan ese pensamiento positivo, que no tienen esa característica, pues empiezan a llenarse más fácilmente de pensamientos que no les van a ayudar. Entonces yo quiero que nos oriente sobre cómo funciona internamente todo ese funcionamiento de ese pensamiento. Bien. En cuanto a personalidad, temperamento y carácter. Correcto. Antes que nada, solo hacer un paréntesis que en estos tiempos que estamos viviendo, que hay mucha pérdida, mucho dolor, sí es importante darse el permiso de vivir la tristeza y de experimentar el dolor. No negarlo, no reprimirlo, porque eso sí es muy dañino. El tema es no quedarse estancado en ese estado de ánimo que nos vaya a inmovilizar. Okay. Bien. Las personas tenemos diferentes formas de estar configurados en la parte cerebral. Okay. Dependiendo de cómo estemos configurados, sí. Hay personas que, por ejemplo, tienen más preferencia para las cosas artísticas, hay otras personas que tienen más preferencia para la lógica, otras que son más secuenciales, más de orden, más de proceso, otras personas que con los talentos orientadas a las relaciones, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es como la base estructural de la conformación de nuestro cerebro. Ahora, a partir de que nosotros vamos creciendo, se nos va formando la personalidad de acuerdo al ambiente donde hayamos crecido. Cuando somos niños, cuando venimos a este mundo, venimos con puras emociones. Nosotros somos completamente emoción, ¿verdad? Y en la medida que vamos interactuando, el medio ambiente donde crecimos nos va moldeando de diferentes maneras. Ahí aprendemos a sonreír,
qué nos agrada, qué nos desagrada, aprendemos a comunicarnos ya sabemos cuándo funciona, si lloramos, qué pasa si dejamos de llorar y no nos dan comida, aprendemos sí. qué nos asusta, aprendemos a las sensaciones. Y también aprendemos cómo protegernos, aprendemos a los apegos, Sí. y se va formando nuestra personalidad a partir de lo que vamos experimentando, a partir de las personas con las que interactuamos. Las personas que son figuras de autoridad para nosotros, como nuestros padres, maestros, hermanos mayores, la persona que nos cuida en la casa, un vecino, todas las personas que tienen un cierto poder de autoridad en nosotros influyen dramáticamente, diría yo, para que nuestra personalidad se vaya conformando. Claro, van dejando marcas en nosotros. Correcto. Y a partir de eso, entonces nosotros, los seres humanos, hacemos lo que se llama tomamos una posición existencial. Okay. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros nos vemos como personas, como individuos, ante el mundo, ante los demás? Si veo que yo soy una persona que estoy adecuada o no, si los otros siempre tienen la razón o no, si todos tenemos razón. Si un niño, por ejemplo, es muy regañado todo el tiempo o lo ridiculizan, entonces este niño va a verse como que él está mal y las otras personas son las que están bien. Le puede afectar la autoestima. Correcto, afecta la autoestima. O niños cuyos padres o educadores han sido demasiado permisivos y siempre le han dado la razón, entonces este niño va creyendo que es el rey y que todo se lo merece, y que todo el mundo no sirve para nada, ¿verdad? Los demás, solo él es el que está bien. Hay otros momentos en que si el niño ha recibido, digamos, mucho abuso, ha vivido en un ambiente totalmente hostil, entonces asume una concepción de sí mismo y del mundo muy negativa. Okay. Muy negativa, todo es muy triste y hay mucha tendencia a la depresión y desde la parte aprendida y vivida y sentida de la vida, ¿verdad? Pero que puede modificarse. Puede modificarse. Generalmente en ese caso se utiliza mucho la terapia cognitiva conductual, que maneja cómo afecta los pensamientos y cómo los pensamientos cómo afectan la conducta, lo que tenemos en la mente, cómo afecta nuestra conducta. Correcto. Y lo contrario, ¿no? Y ahí es donde está la clave de cómo cambiar de los pensamientos que no nos generan beneficio, que no nos sirven y que más bien se convierten en limitantes para nosotros, para nuestro crecimiento y desarrollo y poder desenvolvernos en la vida de una forma adecuada. Tenemos que estar alerta de nuestros pensamientos. Ese es el primer paso. Digamos, ese sería el tip número 1, ¿verdad? Sí. Estar alerta de nuestros pensamientos. Okay. Luego, yo quisiera que nos detuviéramos un poquitico en esa parte. Vamos, para que realmente podamos ir todos asimilando. Y esa primera parte, cuando usted empiece a sentir, cuando la persona empieza a sentir incomodidad, fastidio, no se siente bien, siente tristeza, siente una cantidad de cosas por razones válidas o no válidas, pero que de pronto como que magnifica lo que vive. ¿Cómo puede la persona decir qué es lo que me está pasando? Usted lo acaba de decir y quería hacer un poco de énfasis en eso para que continuemos. Entonces, si usted es esa persona que siente que magnifica lo que pasa porque sus pensamientos no son los más adecuados, ahí en ese caso, ¿cuál es el primer paso a seguir? Usted dijo uno muy importante, empezar a hacerle seguimiento cuando siente esa incomodidad a ese pensamiento. ¿Qué estaba pensando en ese momento? Ahí continúe, doctora. Correcto. El pensamiento a veces no lo tenemos tan consciente, está por ahí. Pero, ¿qué nos conecta al pensamiento? Lo que acabas de decir, Charito, es cómo nos estamos sintiendo. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos aquí en la barriga o aquí cuando decimos en el corazón? Que sí.
nos sudan las manos, tenemos mucha ansiedad, Sí. incertidumbre. ¿Qué nos está pasando? Si esas emociones, esas sensaciones, sentimientos nos están incomodando, no son buenos, no son agradables, entonces quiere decir que hay un pensamiento que lo está provocando. Entonces, estar alerta, ¿qué estoy pensando yo en ese momento? Okay. Luego, ese pensamiento, ¿de dónde viene? Okay. Lo aprendí, me está contagiando el entorno de este momento, las personas que están negativas y muy pesimistas en este momento, o lo aprendí de alguien. En mi familia hay una predisposición a pensar de esta manera. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que revisar nuestro paradigma. ¿Qué creencia instalada que nos lleva a ese tipo de pensamientos que nos generan emociones incómodas y luego nos hacen actuar de una manera no adecuada? Un ejemplo, pónganos un ejemplo de cómo las creencias, que además las creencias generalmente son aprendidas en el hogar. Sí. No todas, no todas. No todas, también muchas de ellas sí. El país donde nacimos, la cultura donde nacimos, latinos, el entorno todo. ¿Verdad? Un ejemplo de cómo afectan esas creencias que tenemos y que hemos adquirido a través de la vida, cómo afectan nuestra forma de pensar. Voy a poner un ejemplo que es muy trivial, pero es muy... Perfecto, sencillo, vamos sencillo. Para hacer la analogía, claro, para poder comprender perfectamente cómo es que funciona. Perfecto. A ver, vamos a ver. Generalmente en Latinoamérica, que son países que es un poquito machista, ¿verdad? Sí, un poquito bastante. La mayoría de los hombres tienen la creencia que las mujeres no sabemos conducir un automóvil. Y que conste que no estamos rajando de los señores. Tienen esa creencia los hombres. Sí. Entonces, esa es la creencia. Entonces, supóngase que estamos en una hora de tráfico pico, en un día feriado que la gente anda como así como alborotada, y de repente viene una chica manejando su auto, hay un señor que está detrás de ella, espera, y la chica va a doblar a la izquierda y no hay semáforo porque se fue la energía, como suele ser en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? El señor varón que tiene la creencia que las mujeres no saben conducir, mujer al volante. ¿Cuál es su creencia? No saben conducir. Pensamiento, esta nunca va a pasar de ahí. Me va a atrasar, esto va a ser un caos, voy a llegar quién sabe hasta cuándo, y empieza a sentir enojo, molestia, desesperación, sofoque. ¿Y qué hace? Empieza a pitar. Ok, entonces ahí viene el círculo. Creencia, no saben manejar, pensamiento, nunca voy a llegar, no va a pasar nada, molestia, sofoque, acción, pitar y pitar. ¿Qué pasa? Si la chica tiene la misma creencia, ¿verdad? Se pone nerviosa y entonces se le apaga el carro porque le están pitando, porque como yo no sé manejar, no me va a costar. Esa es la creencia. Pero si esta chica ha evolucionado y viene desde otra creencia, le han educado de manera distinta, ella sabe que no se va a dejar presionar por esa creencia del tipo que está atrás y va a utilizar otros medios también para poder pasar, como por ejemplo, bajar la ventanilla, pedir pasada y pasar. O pasar rápidamente. Ok, solucionar el tema, solucionar el asunto. Correcto, soluciona y ella pasa. El tipo que viene atrás y ve que no se tardó mucho, se quedó pensando, ¿verdad? Y más adelante vio otras mujeres que iban igual, pasaron rápido, vio una señora que iba manejando un taxi, iba muy hábil en las calles, y entonces él se empieza a cuestionar, porque el resultado de su creencia está siendo diferente. Exacto. No está siendo reforzado, sino que se rompió el paradigma ahí. Entonces, algo no le suena, ¿verdad? Algo no le suena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que funcionan los paradigmas? Los paradigmas son como mapas que nos dirigen en la vida. Es mapas como mentales, sí. ¿Qué pasa si nosotros nos queremos conducir, queremos ir a conocer París, ¿verdad?
y andamos un mapa, vamos muy entusiasmados, llevamos nuestras cámaras, el stick para el selfie, todo emocionadísimo, vamos con todo. Y resulta que vamos con un mapa porque no tenemos buena señal en el celular y no lo vamos a poder usar el Google Maps. Entonces vamos con un mapa en físico, ¿verdad? Y resulta que empezamos a buscar las cosas y no es ahí, no es ahí, no doy con los lugares. Pero ¿qué pasa? Tengo un mapa de hace 60 años y yo me quiero conducir en esta ciudad con tanto desarrollo y me voy a perder. Igualito pasa con los paradigmas que son mapas mentales que se nos han instalado aquí. Ese ejemplo es perfecto. No podemos avanzar, no podemos llegar a ningún lado si nosotros no revisamos cuál es nuestra creencia. Doctora Laura, es que acaba de tocar un punto de verdad, así, mandó el dardo, ¡tran! Así, cayó directo, acá, cayó por todas partes el dardo. Y es que sí, efectivamente, no podemos vivir la vida con las creencias de hace 60 años, de 70 años, o de 30 o de 20, porque es que estamos en un mundo cambiante, donde cada día el que no avanza, el que no se mueve a esa velocidad, se va quedando rezagado. Tenemos que avanzar y tenemos que empezar a pensar de acuerdo también a lo que está viviendo el mundo. Y esto aplica para todo el mundo. Es que la vejez no es por los años, el problema no son los años, el problema es no avanzar mentalmente. Y eso me gustaría que lo trajera este tema a hoy. Hoy está, y yo retomo porque es que la razón de este programa es cómo cultivar y cómo gestionar positivamente nuestros pensamientos a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de cómo aplicar todo eso que me acaba de decir a hoy, en medio de una pandemia donde mucha gente, los que no han perdido, tenemos temor de perder, porque ya hemos tenido pérdidas cercanas. La gente tiene miedo, es una situación que es de incertidumbre, y una de las cosas que a uno le enseñan es siempre buscar la seguridad, y cuando no hay esa seguridad de la situación genera un poco pues de inseguridad, valga la redundancia, pero genera eso, genera desconfianza, genera muchas cosas. ¿Cómo aprovechar esos cambios que debemos vivir a través de ese pensamiento, de esa primera etapa que fue la que usted nos dijo? Vamos a hablar de la primera etapa sobre cómo identificar cómo las creencias están afectando mis pensamientos. Ya sabemos que claro que los afecta. Ok, entonces hay que actualizar el mapa. Ok. Hoy tenemos acceso a mucha información. Ok. Pero tenemos que poder discriminar a qué información le vamos a hacer caso y a cuál no. ¿Cuál es la información válida, certera? Nos vamos a ir a fuentes confiables. Y entonces, de acuerdo a esa información que tenemos, vamos a ir reconfigurando nuestro mapa de acuerdo a la situación. También no quiere decir que la información que tenemos de previa siempre está mal. No, porque de ahí parten valores y principios también. Pero tenemos que actualizarnos. Entonces, hay información. También, ¿qué sería lo peor que pueda pasar? Podemos poner en un extremo. Puede ser esto. Poner un escenario extremo. ¿Qué puedo hacer yo frente a esta situación? ¿Qué tengo yo en mis manos? Yo tengo en mis manos que me puedo cuidar, puedo promover el autocuido en otras personas, puedo hacer los distanciamientos, puedo informarme, como por ejemplo en las conferencias que tuvieron anoche en su programa, súper interesantes y completas. Entonces, hay mucha información al respecto. Entonces, informarse para crear un mapa mental y una creencia sobre lo que nos esté preocupando, que nos sirva para movilizarnos hacia adelante y no quedarnos bloqueados. Ese punto que acaba de tocar es fundamental, doctora, porque es muy cierto lo que usted está diciendo. Si no dosificamos la información, sobre todo de fuentes fidedignas realmente, que uno sepa que realmente es cierto, porque es increíble las cosas absurdas que se oyen decir de todo
incluso ahora de la vacuna que ya viene en camino, que es que y se habló anoche en el programa, que es que viene con un chip incorporado, que es que nos va a cambiar el ADN. Por Dios, tenemos que aterrizar, no podemos creer todo lo que nos dicen, sobre todo en las redes. En las redes hay que saber tener buenas fuentes que realmente nos lleven a lo que está diciendo la doctora, a sacar lo mejor de esta situación. Correcto, y ahí uno tiene que ser muy adulto Sí. en la manera en cómo uno piensa, ¿verdad? Uh-huh. Cómo uno va a escoger lo que le conviene, no es lo que dicen solo los demás, sino que qué es lo que te conviene. Ahora, ¿cómo vas a medir lo que te conviene? Porque si estás claro de lo que quieres, si estás claro de a dónde vas, cuál es tu propósito, qué es lo que tienes que hacer, entonces vas a poder identificar qué te conviene y qué no. Entonces, a partir de ahí, ir modificando nuestra creencia. Ahora, el tema que yo decía al inicio, que es importante vivir el duelo, vivir la tristeza, porque eso no se puede negar, y es la realidad. Y el mapa de nuestra realidad es hoy que tenemos una enfermedad pandémica, es real. Muchos seres queridos que ya no están con nosotros, mucha gente en todo el mundo muriendo, y hay también la realidad que han habido personas que por imprudencia, por falta de responsabilidad, se han contagiado y han contribuido a que la pandemia sea mucho más prolongada. Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos hacer? ¿De qué me hago responsable y lo asumo? Recordemos que si bien es cierto que nosotros hemos aprendido de cierta forma a pensar, a desenvolvernos, a creer, a reaccionar, porque de niños inconscientemente lo asumimos, lo aprendimos, cuando ya somos adultos tenemos la opción y la responsabilidad de cambiar de acuerdo a nuestro aquí y a nuestro ahora. No podemos seguir teniendo las excusas de que como a mí me educaron así y que de chiquito esto me pasó y que allá, y entonces estamos en el aquí y ahora. ¿Qué vas a hacer con tu vida y cómo vas a contribuir con la de los demás en el aquí y ahora, tomando tu responsabilidad en las manos? Hay dos cosas que hablando, ya que en este momento estamos hablando sobre que uno dice, sí, el pensamiento positivo, pero muchas de las personas que nos están viendo pueden estar diciendo, bueno, ¿y cómo hago yo para tener un pensamiento positivo si acabo de perder a mi papá, a mi mamá, o a 2 o 3 miembros de la familia, a mi mejor amigo, a mi pareja, a mi abuelo, a mi hijo? Ha habido muchas pérdidas. Y usted me decía, doctora, una frase que la voy a buscar acá, que me impactó, me gustó mucho, que dice, y quiero profundizar un poco en eso, tiene que ver con el manejo del pensamiento en medio del dolor y la adversidad. Y me decía la doctora, es que el dolor es inevitable, pero el nivel del dolor es opcional. Háblenos sobre eso porque la frase realmente es grandiosa y yo creo que va a servirle a muchas de las personas que nos están viendo que han tenido muchas pérdidas en esta pandemia. Pues sí, realmente el dolor es parte de la vida, eso es algo que no podemos evitar porque siempre vamos a tener pérdidas. O sea, las pérdidas de diferentes formas, eso siempre causa dolor. Eso es inevitable, sí. Pero el nivel de sufrimiento por ese dolor es opcional. O sea, ¿hasta dónde vas a dejar que el dolor te consuma y se te convierta en un sufrimiento interminable? El dolor tiene su razón y quizás hay que aprender a vivir con el dolor. Es hacerlo parte de tu vida, pero no algo que te haga sufrir y te paralice y te bloquee. ¿Cómo podemos honrar a las personas que ya no están con nosotros? ¿Cómo quisiera esa persona que nosotros continuáramos en la vida? Por alguna razón estamos aquí todavía. ¿Qué nos hace falta hacer? ¿De qué forma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nuestro ser querido quisiera que nosotros continuáramos la oportunidad de estar vivos?
Sí. Vamos a desperdiciarla sumiéndonos en el dolor, en la pasividad o bloqueándonos. O sea, hay momentos en que solos no se puede y a veces necesitamos un acompañamiento, una ayuda, un acompañamiento incluso para poder identificar qué es aquello en lo que estamos atrapados. ¿Qué pensamiento te sentís culpable por la muerte de tu ser querido? ¿Te sentís que no hiciste lo suficiente? Entonces eso te tiene empantanado y no te da permiso de continuar con tu vida. Entonces es importante acompañarse de alguien, de personas positivas, de personas que te puedan ayudar a encontrar esa luz que te alumbre una manera diferente de ver las cosas. En eso yo quisiera agregar una cosa, y yo lo viví, mi mamá murió hace 7 meses en plena pandemia, ella venía enferma ya hace tiempo, afortunadamente no fue de COVID, pero fue muy duro porque nos tocó sus meses finales en medio de esa pandemia, así que pudieran venir mis hijos, bueno, mis hijos que están por fuera, mi hermana al entierro de mi mamá, de hecho no ha podido venir desde que mi mamá murió, y ha sido muy duro, pero realmente, y eso lo digo como para compartirles una experiencia personal, yo el primer mes, la verdad, estaba además agotada, había sido meses muy duros, y llegó el primer mes en que empecé a sentirme, como usted dice, sintiendo el dolor y el dolor y el dolor y enfrascada en el dolor sin buscar manejar ese nivel del dolor, sentirlo, pero decir, voy a tratar de hacer algo con este dolor porque mi mamá ya está mejor que yo, pero yo estoy acá y yo tengo que salir adelante, tengo que seguir adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para sentirme mejor? Hacia el mes y medio, 2 meses, traté de entrar en un estado de depresión y dije, hasta aquí. O sea, afortunadamente me autoevalué y dije, esto no es, o sea, tengo que hacer algo realmente. Afortunadamente reaccioné positivamente, empecé a cambiar mis pensamientos, empecé a ver qué voy a hacer con este dolor, cómo puedo ayudar a otras personas, qué voy a hacer y de alguna manera todo eso me sacó adelante y ya miro, recuerdo con mucho dolor, porque es que está muy reciente, pero no tengo ese dolor intenso, ya logré procesarlo. Yo quisiera decirle, doctora, que usted le dijera a las personas cómo en este momento, cómo mejorar, cómo cambiar ese pensamiento en medio del dolor y no sentir la culpabilidad que hay de, pero ¿cómo es posible que yo esté en este momento sintiéndome bien? Si es que miren todo lo que sufrió la persona que haya fallecido, todo lo que sufrió y yo aquí tratando de sentirme bien. Me gustaría que nos hablara sobre esa parte. Y esa es una parte que es clave porque eso se da mucho. Sí, Uno como que siente que perdió el derecho de sentirse bien, sí. de estar feliz, de disfrutar de algo porque su ser amado sufrió o ya no está. Pero eso también tiene que ver con la creencia y la creencia es realmente fe. La creencia es fe. Que en lo que nosotros creemos es como la fe. O sea, un paradigma es una creencia, es fe. Yo creo en esto, en lo que sea que nosotros creamos. Entonces, dependiendo de la creencia que uno tiene, puede suavizar, Ok, puede suavizar ese dolor, ¿verdad? El dolor, como digo, hay que aceptarlo, hay que decir, ese y dolor hay y que el vivirlo, lo decía usted, hay que vivirlo. de la mamá, de quien sea, es un dolor real que está y no hay que negarlo. Pero el sufrimiento a causa de ese dolor es lo que tenemos que saber encauzar. Que el sufrimiento nos lleve a paz. Que la tristeza, como leí, me encantó y que lo apunté, de este monje francés que tiene en la Sí, página, dice, la sí. tristeza no es desesperación, es compatible con el florecimiento genuino. Ah, qué lindo. ¿No lo lees otra vez, por favor? Qué lindo. ¿Lo puede volver a leer? La tristeza no es desesperación, es compatible con el florecimiento genuino. Ok.
La tristeza te hace reflexionar, cuestionarte, buscar en el interior y da un crecimiento, un salto cualitativo en el crecimiento personal. Entonces, de alguna manera, el dolor tiene sentido. Es el valor del sufrimiento del que se habla. Siempre el sufrimiento tiene un valor inherente. Así es. Entonces, y también es importante tener en cuenta que cada persona tiene su propio proceso. No es que hay que aligerar a la gente porque el duelo tiene un proceso diferente para cada persona y hay que respetar eso. Solamente hay que cuidar y acompañar a la persona que está viviendo esa tristeza y está cayendo en ese pensamiento negativo debido a una pérdida, a un duelo, porque es mucho más complicado que decir, bueno, no veas negativo que está lloviendo, ve lo positivo porque esto y lo otro. Eso es mucho más difícil. Así es, doctora, el tiempo se nos está yendo, ya no nos quedan sino 5 minutos, menos de 5 minutos, se nos fue el tiempo volando y necesitamos hacer los 5 tips para cerrar, pero quiero saludar rápidamente a Lismaelén Asaf, a Esmeralda Goyeneche, a Ana Lucía Marín, a Patricia Castro, ella dice que sí, que nos vuelve más livianos, el pensamiento positivo nos vuelve bastante más livianos. Marta Judith Franco también dice que es importantísimo ponerle el positivismo a todo. Fanny Esperanza, que es excelente, que le encanta. Es como los computadores, tenemos que ir a. Dice que eso de lo que hablábamos del pensamiento positivo, que es como un computador, que hay que estarle haciendo el update, la actualización permanente para que podamos adaptarnos a todo lo que estamos viviendo. Y es muy cierto. Un saludo de Bon Ramírez, a Fanny Esperanza, a Diana Gutiérrez, a Fran Gutiérrez, bueno, muchas personas más que no puedo ahorita. Si alguien tiene alguna pregunta, tienen escasamente tiempo para hacerla. Doctora, ¿cuáles son, ya para terminar, los tips, las otras ideas para uno poder mejorar el pensamiento? Resumen sería, primero, estar alerta acerca de tus pensamientos. Identificar tu emoción cuando piensas en ese pensamiento que has identificado. Y decir, ¿te gusta cómo te sientes? ¿Te gusta esa emoción? ¿Te ayuda? ¿Te hace sentir bien? Ok. Si no te gusta, observa de dónde viene el pensamiento. ¿Qué creencia o paradigma lo está provocando? Y luego transforme esa creencia negativa en una positiva. Ese es. Alerta de los pensamientos, identificar la emoción que viene acompañada con el pensamiento. ¿Te gusta o sí o no la emoción? Si no te gusta, identificar de dónde viene, cuál es la creencia que está detrás y transformar esa creencia negativa en una positiva y de ahí van a derivar pensamientos que van a ser positivos y te van a ayudar en tu vida. Eso de la que dice la doctora de convertir esa creencia negativa en algo positivo, yo lo voy a decir en palabras muy sencillas y es encontrarle el lado bueno a todo. Correcto. Porque todo, las cosas no son buenas o malas inherentemente. Las cosas son buenas, son malas dependiendo de cada persona y dependiendo de cada circunstancia y de cada situación. Entonces, sí se puede transformar buscando, tratando de encontrar el lado positivo, la enseñanza positiva a esa creencia negativa. Pero nos toca seguir a las siguientes porque se nos acabó el tiempo. Y para eso ayuda rodearse de personas que tengan esa capacidad de pensar en positivo. Aprender de esas personas, buscar lecturas que ayuden de personas que tienen esa manera de pensar, esa facilidad. Y muy importante es alimentar la parte espiritual. La parte espiritual es la parte que nos inspira. La mente, el conocimiento nos lleva a saber cosas, pero la parte espiritual es la que nos llena, la que nos inspira, la que nos lleva a sentir y a trascender. Entonces, si nosotros pensamos que la pérdida de la vida es el final, es un poco más complicado. Pero si tenemos esa esperanza en que hay algo mejor y que esa es una transformación nada más,
de una forma de la vida a otra mucho más grande, más valiosa, eso es lo que ayuda a continuar. Y siempre pensar qué hubiese nuestro ser querido, cómo hubiese querido él que nosotros siguiéramos adelante. ¿Nos quiere ver sumidos en el dolor, en el sufrimiento y la desesperación? No. Claro que no. Porque Claro si fue querido, te ama y te sigue amando, a pesar de que ya no esté aquí presente, pero te ve y te siente. Entonces, honra a tu ser querido, continuando con tu vida de una manera que sea de contribución a lo que está sucediendo y de realización personal y de ayuda a otros. Doctora, para terminar, una frase, porque nos acabó el tiempo, una frase que usted considere que sea de gran enseñanza para cultivar los pensamientos positivos aún en medio de la adversidad y de las pérdidas. Bien, hay una frase que a mí me gusta mucho usar y es: donde Dios nos sembró, es preciso florecer, sea el momento que sea. Tenemos que sacar lo mejor que hay en nosotros, que siempre lo tenemos, y florecer en medio de cualquier adversidad. Ese es, donde Dios nos sembró, es preciso florecer. Pues mi querida doctora, y a ustedes, de verdad que mil gracias por estar con nosotros. Ya me voy a despedir formalmente de la doctora, pero quiero decirles que mantengamos esos pensamientos positivos, cultivémonos, como lo decía la doctora. Hay que saber, así como alimentamos el cuerpo, y dependiendo de cómo alimentamos el cuerpo, funcionamos. La mente es exactamente igual. ¿Qué le estás metiendo a tu mente? ¿Qué películas estás viendo en televisión o en internet o en donde sea? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? Cuando hablas y cuando compartes con tu familia, con tus amigos, te estás rodeando de personas positivas, de personas de las que te cargues de energía, o te estás rodeando de personas que te restan y que te quitan la energía. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder cultivar los pensamientos positivos y lograr ser felices en medio de esta situación que no es la ideal, pero es la que nos tocó vivir y es la que tenemos que superar y la vamos a superar, es única y exclusivamente siendo optimistas y enfocándonos en muchas de las recomendaciones que nos hizo hoy la doctora Laura Agurto Amaya, psicóloga, coach ejecutiva y motivadora. Mi querida doctora Laura, un abrazo grande, un placer tenerla en el programa, de verdad que sí, esperamos pronto poderla volver a tener. Y una frase final o una recomendación final. Todo aquello que te hace feliz es un indicador que vas por el buen camino. Que es cierto, todo aquello que te hace feliz es un indicador que vas por el buen camino. Que vas por el buen camino. De manera que a observar nuestros pensamientos. Esa es la máxima recomendación. Observemos nuestros pensamientos cada vez que tengamos emociones, a ver qué había en nuestra mente y qué ocasionó lo que sea. De manera que lo de siempre, para despedirme por lo de siempre, doctora, muchísimas gracias, un abrazo para usted. Un abrazo, Caro, y fue un placer estar aquí contigo y espero que les haya ayudado a las personas que compartieron el momento. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Y la frase de siempre, recuerden, tenemos que cuidarnos para poder cuidar de aquellas personas que amamos. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche.